Muy bien. Leti, me estoy imaginando yo como, digamos que la línea de tiempo donde un paciente tiene un factor de riesgo, digamos, obesidad. Y luego si te vas hasta el otro lado, es cuando un paciente ya está usando una medida de compresión porque ya le fue recetado. Justo antes de eso vio que tenía estas arañitas que dices en la pierna y tenía dolores y calambres. Pero ¿qué hay, Leti, entre esos dolores, esos calambres, esas arañitas y el saber que tengo un factor de riesgo? O sea, es decir, entre una y otra no hay algo que me digas tú. Muchos de los pacientes comienzan a tomar X tipo de medicamentos o los ponen en dieta estricta o ¿qué es otra cosa para que la gente que nos esté escuchando diga, oye, espérame, yo tengo obesidad, yo cargo mucho peso también en mi trabajo y ya me están dando X recomendaciones los doctores o nutriólogos o quien sea? Déjame, le pregunto a otro doctor especialista, a un angiólogo, si no me recomienda una medida de compresión. Sí, claro. Otro factor que los pacientes también pueden considerar muchísimo es obviamente el factor hereditario, porque esta enfermedad también es hereditaria. Entonces, muchas veces pasa que a lo mejor no te das cuenta, no te revisas mucho tus piernas, ¿no? Pero en tu familia hay ese historial, ¿no? Dices, mis papás tienen, mi mamá tiene, mis hermanos tienen. Entonces, ahí tendrías que poner mucho énfasis en saber que a lo mejor tú podrías tener, ¿no? Pero la verdad es que esto empieza muchísimo, sobre todo con los síntomas, ¿no? Ya como te decía, si tú ya estás refiriendo todo esto, dolor, calambres, ardor, comezón, incluso dan mucha comezón, que es otro factor que también podrían obviamente los pacientes sentir como de alerta. Pero, ¿qué pasa? Lo que sucede a veces con los pacientes es que a veces no vamos a atendernos hasta que no lo vemos. Entonces, a veces tenemos todos ya estos síntomas, pero decimos, a lo mejor se me pasa, fue a lo mejor transitorio. Y entonces, ya que lo vemos, es cuando, tal cual, cuando ya vemos esas arañitas, que lo que sigue, o sea, de esas arañitas, a lo mejor una chiquitita es otra, hasta que forman una red. Y de ahí esas pequeñas arañitas se convierten en unas venas ya muy tortuosas y muy dilatadas. Es el siguiente paso. Y entonces ahí a lo mejor es donde ya dices, bueno, tengo que ir completamente a que me revise el angiólogo. Pero la verdad es que por el simple hecho de nuestros trabajos en los cuales, incluso ahorita el tema de la pandemia, pasamos tanto tiempo en inmovilidad que yo creo que todos los pacientes deberíamos de acudir a una revisión angiológica para ver cómo se encuentra la salud de nuestras venas. ¿Por qué? Porque como bien les decía, si nosotros podemos ver nuestro sistema superficial de venas, pero el profundo y todo lo que se encuentra debajo de los músculos no. Entonces, cuando acudimos a la valoración con el angiólogo, por lo regular, él nos va a realizar un ultrasonido así muy similar al que les realizan a las mujeres que están embarazadas, pero de las venas. Y tal cual va a ver cómo se encuentra nuestra circulación y ver si realmente tenemos un problema. Muchas veces puede parecer que no, porque no lo vemos, pero a lo mejor con todos los síntomas y factores de riesgo ya está presente. Claro, claro. Ok. Oye, Leti, yo tenía una pregunta por aquí anotada que dice, ¿cuáles son los efectos adversos de usar una medida de compresión? Pero creo que para hacerle justo a esa pregunta, quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuáles son los efectos de no usar una medida de compresión cuando sí se necesita? Claro, pues obviamente lo que va a suceder es que la insuficiencia venosa tiene varios estadios y obviamente esto va a ir aumentando. Depende de la persona y de todos los factores y obviamente de cómo esté tratando, si va a avanzar o no, ¿no? Entonces, si tú no utilizas una medida de compresión a tiempo, pues obviamente lo que va a suceder es que cuando ya la tengas que utilizar, vas a tener que utilizar una compresión bastante alta o incluso llegar a los últimos grados de una insuficiencia venosa, ¿no? Por ejemplo, el último grado ya sería tener una úlcera activa o abierta, que ya es una herida, la cual obviamente se complica, puesto que ya no solamente es tratarla con compresión, sino que obviamente hay que tratar esa herida, obviamente en el proceso que se encuentre, si tiene infección, si tiene mucho exudado, todos esos factores, pues obviamente van a ir complicando completamente la enfermedad venosa, ¿no? Y si tú la empiezas a utilizar, pues obviamente vas a utilizar a lo mejor en cuanto lo detectes y obviamente el médico te indique cuál es la compresión, seguramente va a ser una compresión más baja, más amigable, más fácil de adaptarte y pues obviamente vas a parar el seguir hacia los demás estadios, ¿no? De la insuficiencia venosa.
Cuando hablas de una úlcera, de una herida, ¿esta herida se da porque me corté con algo y el hecho de yo tener, perdón, ¿cómo se dice? Insuficiencia crónica venosa. Crónica venosa provoca que la herida se vuelva más complicada o la herida nace por la insuficiencia venosa? Es correcto, así es. Obviamente por el problema de insuficiencia venosa crónica, obviamente al llegar al último grado de esta insuficiencia, digo, no va a ser de un estadio a otro. Antes van a pasar prácticamente 7 estadios en los cuales el paciente va viendo los cambios que van sucediendo, ¿no? Empieza con unas simples arañitas, después las varices mucho más tortuosas, las venas más dilatadas. Después, obviamente, ya vamos a ver la presencia de hinchazón, de un edema, que así se le conoce. Después ya va a haber cambios en la piel, de la coloración. Ajá. Y por último, pues obviamente la última parte de eso va a ser la úlcera venosa, ¿no? Hay 2 caminos, o la úlcera, tal cual la herida, o también una trombosis venosa profunda, que serían ¿Qué significa trombosis venosa profunda para los que no somos médicos? Claro, la trombosis es que obviamente recordemos que este problema está porque la circulación no se está llevando a cabo de manera correcta. Entonces esa sangre que no se está moviendo se va a quedar estancada o acumulada y entonces se va a empezar a coagular. Esos coagulitos que va a hacer esa sangre se llaman trombos. Entonces, obviamente, se le conoce como trombosis venosa profunda porque aparecen estos coágulos en las venas de las piernas profundas, de las venas profundas. Entonces, esa es la trombosis venosa profunda y obviamente es una complicación todavía más severa, puesto que esos coagulitos pueden viajar, como lo hace la circulación, y llegar a los pulmones y crear un problema mucho más severo que se le conoce como una embolia pulmonar y pues ahí el paciente corre riesgo incluso de morir. Entonces, la verdad es que ya son complicaciones mucho más severas de la insuficiencia. Les digo, no es que luego aparezcan, pero tienen todo un proceso. Perfecto, Leti. Pues agradecemos muchísimo tu tiempo. Creo que si nos pudieras dar una última recomendación a estas personas que tienen dudas, ¿cuál sería y cómo podemos contactarlos a ustedes? Claro que sí, pues obviamente sería acudir siempre con su médico angiólogo que les realice obviamente todos los estudios previos para saber si tenemos insuficiencia venosa crónica y no, y pues obviamente ya en cuanto a utilizar la terapia de compresión, pues sí, que pudieran acercarse a nosotros para una mejor recomendación, ya que existen muchísimas prendas y ahí pues obviamente podemos asesorarlos en tener una prenda para cada persona, necesidad y gusto incluso, ¿no? Buenísimo, pues te agradezco mucho tu tiempo, Tuto, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros también. Leti, muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima cápsula. Gracias. Gracias a los dos.